de hecho ahí parte el desafío más importante de los psicólogos, es psicoeducar a la sociedad y que entendamos como sociedad de que la salud mental es tan importante como la salud física. Yo siempre he considerado que la psicología es un arte. A veces podemos llegar a confundir la empatía con otro tipo de situaciones. Cuando un paciente se empieza a enamorar de su terapeuta, entonces, como curiosidad, si se puede saber, ¿a ti te ha llegado a pasar ese caso? Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Mundo en Blanco y Negro. Hoy día tenemos a una invitada muy especial, a la psicoterapeuta Cindy Navarrete, que nos ha dado un espacio de su tiempo para compartirnos un poco su experiencia y hablarnos un poco de lo que es la salud mental. Bienvenida, amiga. Hola, Wagner, ¿cómo estás? Sibamente agradecida con el espacio que me han proporcionado esta tarde y como mencionabas, justamente conversar un poco respecto a la salud mental y demás temas relacionados. Por supuesto, yo soy una persona que sufre mucho de ansiedad cuando siente que el mundo se le viene encima debido a diversos factores de estrés o también por momentos de presión. Sé lo importante que es la salud mental y para mí hay que cuidarla y preservarla. Entonces, muchas gracias por darnos esta oportunidad y si no es mucho problema, podemos iniciar de una vez. Sí, claro que sí. Vamos a empezar, Wagner. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu formación, tu experiencia en la psicoterapeuta? Bien, comentándote un poco con relación a mi experiencia y cómo ha sido mi crecimiento profesional desde la cuna, desde la academia, por decirlo de cierta manera. Yo tuve la oportunidad de, una vez que me gradué del colegio, iniciar mis estudios universitarios en Puerto Viejo. Cuando empecé mi vida universitaria como tal, en un principio, no opté por la carrera de psicología, que es la carrera base para más adelante pues poder adentrarse en el mundo de la psicoterapia, por decirlo de cierta manera. Sin embargo, empecé estudiando la carrera de economía. Tengo que admitir en este punto que probablemente por una mala formación respecto a la orientación vocacional en la secundaria, no supe escoger mi carrera adecuadamente. Siempre tuve una inquietud, siempre tuve como ese afín, por decirlo de cierto modo, con la psicología, pero realmente no estaba muy enterada en sí de qué era la psicología y a qué me iba a dedicar yo si era psicóloga. Estudié un semestre economía, pero posterior a ello, pues, una vez que me di cuenta que eso no era lo mío y me puse a investigar un poco más respecto a la psicología, la psicoterapia, fue cuando decidí cambiarme, moverme de carrera y empezar a estudiar psicología educativa y orientación vocacional en la Universidad Técnica de Manabí. Pues ahí parten mis estudios de tercer nivel. Una vez que culminé mi carrera, de hecho, antes de culminar mi carrera como tal, yo empecé a trabajar en una institución educativa acá en Santa Ana, en la Unidad Educativa Simón Bolívar, en donde tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de ser la analista del Departamento de Consejería Estudiantil, psicóloga responsable del mismo, ¿no? Justamente unos meses antes de graduarme como psicóloga, yo tuve la oportunidad de empezar a laborar ahí. Y bueno, una vez que pasaron los años y que obviamente pues tuve ya la oportunidad económica también de poder pagar mis estudios de cuarto nivel, es cuando decido estudiar psicoterapia, hacer una maestría en psicoterapia. Entonces, ahí fue cuando ya precisamente me involucré un poco más con las patologías psicológicas a las que el ser humano se enfrenta en el día a día. Claro, mira, tocas un dato importante porque yo estudié en Simón Bolívar cuando estaba en colegio y yo no me acuerdo nunca que existía el área de psicología. Ajá. Es algo nuevo y me gusta que el colegio donde yo estudié y me formé en todo lo que es el colegio y escuela ha progresado mucho a día de hoy. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tus principales desafíos para enfrentar durante tus estudios y ahora en tu vida profesional? Bueno, te comento, Wagner, que realmente el tema de la psicología, si bien es cierto, en los últimos años está más normalizada, durante mucho tiempo y por muchos años, hace ya tiempo atrás, ¿no? Era un tabú hablar de salud mental, porque claramente lo que las personas te decían o normalmente escuchabas referir a los demás era que, bueno, el psicólogo era solamente para personas que estaban
trastornadas, que estaban locas, ¿sí? Y teníamos o se tenía como sociedad este concepto errado respecto a la salud mental. Y yo creo que de hecho ahí parte el desafío más importante de los psicólogos, es psicoeducar a la sociedad y que entendamos como sociedad de que la salud mental es tan importante como la salud física. Y todavía, aunque no lo creas, Wagner, hay muchas personas que no entienden este punto y que todavía se niegan a buscar la ayuda o la asistencia psicológica que necesitan. Claro, y tocando su tema, Cindy, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad para ahora ya aceptar que tenemos un problema y que necesitamos acudir a un profesional para que nos traten nuestra salud emocional, nuestra salud mental? Yo creo que realmente en los últimos años todos hemos percibido, detectado un avance realmente significativo con respecto a la salud mental, ¿no? Y a buscar, como mencionabas, la ayuda con relación a profesionales en estas áreas, porque claramente en los últimos años también el nivel porcentual de trastornos psicológicos o patologías psicológicas, si lo queremos llamar así mejor, han ido en aumento, han ido en aumento. Entonces, esto de acá pues ha permitido que tal vez la sociedad, los individuos puedan determinar que hay algo ahí que necesita ser atendido, que nos está pidiendo auxilio, que nos está pidiendo ayuda y por ende pues se acuda a psicólogos o profesionales en el área. Por supuesto, ¿y cómo tú logras mantener tus conocimientos al día? Porque como todo en la vida va evolucionando y va aumentando, ¿cómo logras mantenerte al día en tus conocimientos? Ok, como toda profesión es importante que estemos en boga con relación a los conocimientos de nuestras áreas específicamente, ¿no? Yo creo que la mejor manera es estar constantemente en capacitaciones, congresos, programas con relación en este caso a el área de psicología o salud mental o psicoterapia para poder estar más alineado a todas las patologías que la sociedad lleva o que tiene, pero que sin embargo necesita a veces de una asistencia o un tratamiento mucho más específico que funcione para cada caso en particular, porque los tratamientos psicológicos o psicoterapéuticos no funcionan igual para todas las personas, ¿no? Cada persona requiere de un proceso distinto. Entonces, en eso es en lo cual tenemos que estar como que al día los psicólogos y por ende estarnos preparando de manera constante. ¿Cómo logras cuando estás con un paciente y luego varías a otro y luego a otro y sucesivamente? ¿Cómo logras diferenciar o cambiar el chip? Porque como tú mismo mencionas, no todos somos iguales, todos tenemos problemas distintos, tenemos necesidades distintas. ¿Cómo logras poder separarlos para tú poder Segmentarlos. segmentarlos? Ok, bueno, te comento que eso es en dependencia de lo que vamos determinando mediante van transcurriendo las sesiones de trabajo con cada paciente. Es importante entender que, por ejemplo, la primera sesión de trabajo del psicólogo o del terapeuta con el paciente está más alineado a conocer un poco más el trasfondo de cada patología, de cada persona en específico, ¿no? Y a medida de que van transcurriendo las sesiones, es cuando vamos a ir determinando exactamente qué es lo que acontece con ese paciente. Vamos a ir teniendo las primeras impresiones diagnósticas, que llamamos los psicólogos, ¿no? De cuál podría ser el diferencial, el diagnóstico de determinado paciente, pero sin embargo no llegamos sino hasta que va pasando, transcurriendo el tiempo. Yo creo que por ahí parte el tema de la segmentación con relación a cada paciente, porque en dependencia de lo que voy hallando en las primeras sesiones, voy determinando qué posibilidades hay de que sea un paciente con un presunto trastorno de ansiedad generalizado, un presunto trastorno depresivo, una distimia, por ejemplo, que son las patologías que mayormente se encuentran en los actuales momentos en cada paciente. Entonces, por ahí, pues, ir determinando a qué va direccionado, a qué va direccionada la patología que probablemente presenta ese paciente. Por supuesto, debe ser también un poco complicado porque también los pacientes a veces no solemos abrirnos del todo o también solemos mentir por vergüenza o diferentes cosas. ¿Qué haces si un paciente te miente? ¿Cómo logras captar de que ha mentido o ya es como él miente, no pueden llegar directamente a cuál es el problema? ¿Cómo solucionas ese problema? Bueno, Wagner, te comento que hay varias técnicas para poder determinar que una persona está mintiendo.
¿sí? Sin embargo, no es tan sencillo como parece. No es que tú me estás mintiendo ahorita mismo y yo puedo determinarlo así de fácil. Realmente todo parte de el conocer al paciente, ¿no? De poder entrar un poco más en su mundo, en su vida, y de acuerdo a cómo se van llevando las sesiones y probablemente a los argumentos que pueden llegar a ser variables en una sesión y otra, tú puedes ir determinando cuando un paciente no te está contando la absoluta verdad de lo que están dialogando, ¿no? Entonces, por ahí puedes ir tratando de hacer entender al paciente que no es el método, no es la vía, no es la manera, porque no vamos a poder ayudarle realmente si no se abre y no nos habla totalmente con la verdad. También hay otro tipo de características, ¿no? Como ademanes, gesticulaciones, que también nos pueden decir mucho de la otra persona y de cuando probablemente nos está diciendo alguna mentira, o algo que no es real o no es cierto. Por supuesto, y tocando ese tema, ¿cuál es el enfoque terapéutico que tú utilizas? Bien, existen varios enfoques terapéuticos, ¿no? Probablemente quienes nos escuchan, quienes nos ven, no todos saben respecto a estos temas que son un poco más profundos con relación a la psicología, pero existen varios enfoques terapéuticos con los cuales cada profesional en salud mental trabaja o se enfoca. ¿No? Existe, por ejemplo, la terapia sistémica, existe el psicoanálisis, que también es una corriente terapéutica, pero generalmente o casi que todos los psicólogos que vas a encontrar van a ser de un enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Donde tratamos de trabajar con el pensamiento y las conductas del individuo y partir desde ahí para poder tener resultados óptimos en cada caso. ¿Qué te llevó a escoger la psicoterapeuta, ser psicoterapeuta como tu carrera en la maestría? ¿Qué te llevó justo a ese? Te comento que me llevó a ello el hecho de que cuando yo terminé mi carrera de tercer nivel como psicóloga educativa y orientadora vocacional, yo quería estudiar nuevamente otra carrera en psicología, quería estudiar psicología clínica, ¿sí? Porque a mí me apasiona la psicología en todas sus áreas y en todos sus campos, pero yo siempre he estado mucho más alineado al mundo educativo, porque yo desde que tenía 18 años fui docente de una institución educativa fiscomisional a distancia para personas con escolaridad inconclusa. Entonces yo fui docente desde los 18 años y siempre me apasionó la educación como tal. Por eso estudié psicología educativa, pero sin embargo yo siempre quería ir más allá y más allá. Entonces, quería estudiar psicología clínica, pero cuando yo decido estudiar psicología clínica en una institución pública, por supuesto, porque pues por temas económicos, cierran la carrera en Puerto Viejo, que era la institución que me quedaba más cerca, porque yo ya trabajaba en la Simón Bolívar. Entonces tenía que encontrar una institución cercana para estudiar otra carrera, porque tenía que trasladarme, viajar y poder llegar a tiempo, pero cerraron la carrera de psicología clínica y la ubicaron como psicología general, ¿sí? La unificaron, por decirlo así, cerraron tanto la carrera de psicología educativa como la clínica. Entonces, bueno, pasó el tiempo y yo dije, pero yo necesito saber más respecto a las conductas del ser humano, entender un poco más las conductas del individuo y cómo poder ayudarle a muchas personas a mejorar muchas situaciones que no puede afrontar solo, por sí solo. Entonces, en pandemia, justamente en pandemia, se abre una maestría en psicología con mención en psicoterapia en la Universidad Técnica, en el Instituto de Posgrado, perdón, de la Universidad Técnica. Entonces, ahí es cuando yo decido estudiar psicoterapia. Y pues ahí aprendí sobre varias corrientes psicoterapéuticas, pero sin embargo mi línea siempre fue la que te comentaba hace un rato, enfoque cognitivo-conductual. Dime, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo actualmente? Bueno, Wagner, te podría mencionar un montón de cosas, pero realmente yo llevo 8 años trabajando como analista del DS del Departamento de Consejería Estudiantil, para que lo entendamos mejor, de la Unidad Educativa Simón Bolívar. Y a mí me apasiona sobre todo ver cambios o mejoras significativas en los chicos. Además de eso, pues yo tengo consulta privada y lo mismo me pasa con mis pacientes privados. Cuando yo veo un avance, una mejoría, no hay satisfacción más grande para el psicólogo como tal que poder ver eso reflejado en tus pacientes o en mi caso en la escuela, en mis chicos con los cuales llevo un proceso, ¿no? Porque significa que aunque a veces tenemos que estar ahí el día a día en la lucha constante,
eso está dando sus frutos y sus resultados positivos. Entonces creo que esa es la satisfacción más grande que yo tengo como profesional en esta área. Tú como una profesional, como tú mismo lo mencionas, que trabajas en una unidad educativa, coméntanos qué tan peligroso es el bullying en las escuelas y colegios actualmente. Bueno, yo creo que Wagner siempre ha sido peligroso. Sin embargo, tal vez antes era menos identificable, ahora es mucho más identificable porque los indicadores son mucho más notables en los chicos. Los chicos tienen un poco más de apertura con los docentes, con cualquier miembro del centro educativo. Y probablemente a raíz de esto, estos indicadores nos permiten detectar que algo está pasando en ese chico, que tal vez puede estar siendo víctima de alguna situación adversa, como por ejemplo el bullying, que es un acoso escolar, ¿no? ¿Es frecuente? Sí, suele ser bastante frecuente, más que todos los indicios de, tal vez no el bullying como tal propiamente dicho, pero sí los indicios de bullying son muy frecuentes y hay que tener mucha precaución y mucho cuidado porque estamos claros con que el bullying puede llevar a muchas personas, a muchos chicos sobre todo, a tomar decisiones fatídicas en sus vidas y por ende hay que ser muy cuidadosos en este tipo de situaciones, pero yo siempre he de tener un lema importante y es trabajar desde la prevención. Todo lo que puede ser, se puede prevenir dentro de la sociedad con relación a este tipo de situaciones que pueden afectar la psique de una persona, sea niño, adolescente o adulto, pues deberíamos hacerlo, sobre todo los profesionales en salud mental, que somos los que psicoeducamos un poco más con relación a estos temas, hacer más campañas que nos ayuden a prevenir este tipo de situaciones. Claro, y tomando en cuenta un poco lo que tú mencionaste anteriormente de los pequeños avances que van teniendo tus pacientes, ¿tú cómo sabes que un paciente va avanzando? Porque me imagino que no es tan fácil reconocer cuando da el primer paso a avanzar y luego va siguiendo y siguiendo, porque es un proceso largo y un poco complicado bajo mi perspectiva. Sí, realmente es muy importante que el profesional o el terapeuta sea muy meticuloso y minucioso. No podemos determinar de buenas a primeras que un paciente ha tenido avances o está teniendo avances sumamente importantes, ¿no? Claro que es importante también resaltarlo al paciente cuando se ve una mejoría en determinadas situaciones. Pero sin embargo, ya acá como profesionales siempre tenemos que estar al tanto de que esas mejorías no sean transitorias, sino que realmente sean temporales. Todo va a depender del caso. No, por ejemplo, si estoy abordando un caso de una persona con problemas de dependencia a sustancias, es distinto, ¿no? El proceso es muy diferente porque en ese tipo de casos o situaciones es lo más probable que tú hayas una mejoría y luego hay una recaída y es lo más normal. Entonces, en esos casos en particular, también en otros casos, como la ansiedad. En la ansiedad hay recaídas frecuentes, muy frecuentes. Entonces, hay que estar muy atentos y muy al tanto a este tipo de situaciones y no dejar pasar desapercibido ya porque yo creía como profesional que todo estaba sanado o que ya ese paciente está dado de alta y todo está bien, sino seguir un proceso de seguimiento, valga la redundancia, continuar con un proceso de seguimiento con el paciente. No dejarlo, no abandonarlo, sino igual estarle haciendo seguimiento cada cierto tiempo para garantizar que realmente se logró con el objetivo. Claro, es algo complicado porque si yo siempre he considerado que la psicología es un arte, porque las personas que nos están guiando, los que nos sirven como psicólogos, psicoterapeutas, etcétera, son personas que tienen un don para escuchar a los demás y también para poderlos guiar, porque no cualquiera lo hace. Por lo general, las personas por miedo, vergüenza, timidez, buscamos un amigo o una amiga, pero no es lo mismo que un profesional que te pueda guiar para poder salir de ese problema que estés teniendo mentalmente. Así es, sí. Coméntame, ¿tú qué consejos le podrías dar a las personas que buscan ayuda psicológica y no lo hacen por exactamente esto, que tengan vergüenza, tienen miedo o cualquier factor? Bueno, siempre decimos los psicólogos que nosotros no damos consejos, pero a veces sí es necesario dar uno que otro consejo, como por ejemplo en este caso lo que me mencionas. Yo creo que lo que podría decirle a la población o a la sociedad que siente que algo no está bien en su salud emocional, mental y psicológica es que
no tengan miedo de buscar ayuda porque es mucho más complicado dejar pasar el tiempo y que se agudicen los problemas mentales o psicológicos a quizás trabajarlos a tiempo, ¿no? Y darles la atención debida a tiempo. Que siempre va a haber un profesional con el que te puedas entender, quien te va a escuchar, te va a orientar, te va a guiar. Y si tal vez no funcionan las cosas con ese profesional, pues hay demás profesionales, porque también es importante el enganche terapéutico. A veces hay psicólogos que no tienen ese enganche terapéutico y no logran hacer o captar la atención y la continuidad del proceso terapéutico del paciente. Entonces el paciente está en su derecho pues de buscar algún tipo de a otra persona, un tipo de terapia distinta a nivel psicológico que quizás vaya más afín con ellos. Pero sin embargo, siempre hay salida. No dejemos que los trastornos o problemas mentales se agudicen, sino que tratemos de a tiempo buscar la ayuda necesaria. Recordemos que hoy por hoy está mucho más normalizado el tema de la salud mental, porque todos alguna vez en la vida hemos tenido algún indicador, perdón, de alguna situación psicológica que nos está afectando y que es lo más natural, así como cuando tenemos malestares físicos, dolores de cabeza, dolores de barriga, de espalda, son síntomas que aparecen y que tenemos que prestarle atención, cuidado y tratamiento desde temprano, desde que recién están apareciendo. Claro, aquí me genera una duda, porque por lo general los hombres son un poco más vergonzosos para buscar ayuda psicológica. Pero yo he escuchado a muchas personas que mantienen o buscan la ayuda psicológica que por vergüenza o pena, ellos tienen un psicólogo hombre y un psicólogo mujer, porque hay cosas que le da vergüenza contarle a una psicóloga, pero que con un hombre lo pueden exteriorizar mejor. Pero hay cosas que la psicóloga les puede entender mejor que el propio psicólogo. ¿Qué tan común es esa práctica o es mejor o más recomendable nomás estar con un solo psicólogo a la vez? Bueno, yo considero que lo más recomendable es estar con un solo profesional en psicología, ¿no? Hay en dependencia de cada patología, pues se hace un trabajo interdisciplinario. Es decir, si el psicólogo considera que es necesario que el caso sea derivado a un neurólogo, a un neuropsicólogo, le va a derivar. Si el psicólogo considera que el caso debe ser derivado a un psiquiatra, porque ya el caso requiere de la suministración de psicofármacos, por ejemplo, le va a derivar. Sí, pero es más interdisciplinario. Tal vez trabajar con dos psicólogos a la vez puede suponerte un gasto innecesario, temas tiempos también que juegan a veces en contra, sobre todo si el paciente es un adulto. Entonces, no es tan recomendable porque uno te puede dar un diagnóstico, el otro uno distinto y confundes al paciente en ese proceso. Entonces, pienso yo que lo más viable es que realmente solo tengas un profesional en psicología que lleve tu caso. Lo entiendo, de verdad, porque también es como algo confuso llevar a dos profesionales a la vez, porque te pueden dar diferentes De opiniones. vista, claro. Entonces, coméntame algo, ¿cuáles son los principales problemas en la salud mental que tú has llegado a ver en tus pacientes? Bueno, te mencionaba hace poco, de hecho, los principales problemas que podemos detectar en las sesiones de trabajo con pacientes son indicadores de depresión, de ansiedad, distimia. Creo que son las patologías más frecuentes o recurrentes que vemos en consulta, sobre todo después del confinamiento, a partir de la pandemia. Sí, los niveles de ansiedad y depresión incrementaron considerablemente. Entonces, realmente hay muchas más patologías, pero sin embargo, estas son las más comunes en adultos, en adolescentes también, de hecho. Y en niños, una de las patologías que más se están viendo en la actualidad son trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo. ¿Cómo defines la salud mental? ¿Y cuál es la importancia de prevalecerla, conservarla o como lo quieras describir en este momento? Bueno, yo creo que la salud mental como tal es el bienestar emocional
que tiene la persona y que esto garantiza muchos aspectos, como por ejemplo las conductas, los comportamientos que tú reflejas al medio, que reflejas en los diferentes escenarios en los que te proyectas, en los que trabajas, en los que te desenvuelves. Entonces, considero yo que la salud mental como tal es el bienestar emocional y psíquico que tiene la persona y que se va a ver reflejado en los diferentes aspectos de su vida, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, profesional, familiar, de pareja, en todo sentido, pero cuando realmente existe un bienestar mental o emocional. Cindy, ¿y qué papel juega la empatía dentro de todo esto que es la psicoterapéutica, la psicoterapia, perdón? Porque yo me imagino que en algún punto como psicólogos les van cogiendo cariño al paciente o van sintiendo un poco lo que ellos sienten, lo que se llama empatía. Entonces, qué tan importante es la empatía? ¿Es muy importante, poco importante? ¿Qué papel juega dentro de todo este proceso? Bueno, te comento que a veces podemos llegar a confundir la empatía con otro tipo de situaciones. En psicología, y creo que al igual que en todas las profesiones, existen códigos éticos. En la psicología también, la deontología psicológica le llamamos, ¿no? Existen códigos éticos o profesionales que tenemos que seguir a rajatabla en la medida de lo posible, porque si caemos en alguno de estos o de alguna de estas situaciones, esto puede jugar en contra en los procesos terapéuticos o psicológicos con la otra persona. Y justamente me mencionabas algo que recuerdo haberlo visto en la academia en tercer nivel, en la universidad, en mis estudios superiores, que es la transferencia y la contratransferencia en psicología, donde ya la empatía, el rapport, lo que le llamamos los psicólogos el rapport, más bien empatía no lo usamos mucho, que justamente es esta conexión que tú buscas con tu paciente, que tiene que existir, que tiene que haber, pero no puedes caer o llegar más allá. Pasa muchas veces de que el paciente se puede llegar a sentir tan cómodo con su terapeuta que entra como un estado de enamoramiento. O por el contrario, el terapeuta se siente tan bien y tan cómodo o tan identificado con el paciente que resulta que ya no es tan objetivo con el caso. Entonces ahí entramos o caemos en este tema de la transferencia o contratransferencia y hay que tener mucho cuidado en estos casos. Cuando el psicólogo siente esto, generalmente tiene que derivar el caso a otro profesional en su misma línea, en su misma área. Y cuando está sintiendo que de parte del paciente se está cruzando la línea, también asimismo pues tiene que ya empezar a establecer límites que si no son mejorados o cambiados, de la misma manera tendría que derivar el caso. La empatía como tal es necesaria. Como profesionales en el área de salud mental, tenemos que ser muy empáticos con cada caso en particular y con la vida del otro, con la historia, porque todo parte de una historia, ¿no? Que es necesaria, yo creo que en todos los campos, pero lamentablemente a la sociedad todavía le hace falta mucha empatía, porque yo siempre decir que la empatía no necesariamente es ponerse en el lugar del otro, porque la realidad, Wagner, es que nunca vamos a estar en el lugar del otro. Tú no eres yo, ni yo soy tú. Yo nunca voy a saber exactamente tú cómo te sientes frente a una situación determinada. Pero la realidad es que la verdadera empatía es imaginar, o tenemos que al menos imaginar cómo se siente o cómo se sentiría estar en el lugar de la otra persona. Hacernos una idea. ¿Cómo me sentiría yo si me ocurriría esto? ¿O cómo se podría estar sintiendo esta persona en estos momentos? Y de ahí parte la empatía, ¿no? En el imaginarse cómo se sentiría estar en esa posición. Y creo que en ese sentido los psicólogos sí tenemos que ser muy empáticos y practicar esto a diario con nuestros pacientes. Cindy, tocaste un tema muy importante que es cuando un paciente se empieza a enamorar de su terapeuta. Entonces, como curiosidad, si se puede saber, ¿a ti te ha llegado a pasar ese caso? Bueno, Wagner, te comento que como tal no siento que me haya ocurrido. Sin embargo, sí tengo que admitir que muchas veces a mi consulta llegan pacientes que no van con una intención terapéutica como tal, ¿no? Sino que llegan con la intención quizás de conocerme desde otros aspectos, ¿no? Un aspecto personal. Y de hecho eso es notorio a veces en la primera sesión porque las preguntas que hacen van direccionadas a un tono totalmente personal y no profesional.
¿sí? Entonces, por ahí es fácil identificar que en mi caso en particular han habido pacientes que a veces han llegado con esta postura, ¿no? Pero de ahí, pues, como el proceso terapéutico por A o B situación ha quedado en términos medios o no se ha logrado procesar como tal porque el paciente dejó de asistir o por A o B circunstancia, entonces no ha llegado como que a más, sino que ha quedado hasta ahí. Claro, es que también es complicado porque si uno demuestra, las personas a veces solemos confundir las señales que nos dan los demás y a veces simplemente es, como tú mismo mencionas, es un trato de respeto, un trato de profesional a paciente y las personas no suelen a veces entenderlo. Pero coméntame, ¿cuál es tu opinión sobre la ansiedad y la depresión, que es la enfermedad mental más común que hay actualmente? Bien, yo creo que tenemos que tener claro algo, Wagner, que tampoco debemos romantizar este tema de la ansiedad ni de la depresión, que son dos patologías distintas, porque siento que hoy por hoy también en ocasiones se romantizan mucho estos temas, al punto de que las personas creen que todo es ansiedad, que todo es depresión, que algún síntoma de nerviosismo es ansiedad o que el hecho de que tenga 5 días llorando por una misma situación es ya haber caído en depresión, ¿sí? Los indicadores que nos los indica el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es el manual con el que nos basamos los psicólogos y también los psiquiatras para determinar ciertas patologías, los indicadores específicos de cada patología son claros y hay que identificarlos en un paciente en un gran porcentaje para poder determinar que tiene A o B patología psicológica, ¿sí? Son bastante comunes, eso es lo que puedo decirte que opino de ellos, que no porque sea normalizado o romantizado como tal en esta sociedad contemporánea en la que vivimos, significa que no tenemos que prestarle atención porque es normal tener depresión y porque es normal tener ansiedad. Cuando realmente existen estas patologías hay que prestarle gran atención porque la mayor parte de personas que se suicidan son personas que ya venían atravesando cuadros depresivos a los que no le prestó o se les prestó atención. Cuéntanos cómo logras equilibrar tu vida personal con tu vida profesional. Bueno, esa pregunta es interesante, muy interesante porque creo que las personas que nos rodean, a los profesionales en salud mental o en psicología, creen que tenemos que tener la vida perfecta o que somos los seres perfectos, que no nos podemos enojar, que no podemos llorar, que no podemos tener algún tipo de desequilibrio emocional en determinados momentos, porque eso es totalmente falso, ¿sí? Si bien es cierto, los psicólogos tenemos o contamos con herramientas que nos permiten afrontar de una manera distinta cada situación que nos ocurre en el día a día, es verdad. Y que al final eso sí influye en nuestras vidas personales, es cierto. Pero sin embargo, los psicólogos también nos enojamos, perdemos la paciencia, hay situaciones que nos pueden provocar llanto, tristeza, melancolía, ¿sí? Somos seres humanos al igual que todos. La diferencia es que como estudiamos para esto, contamos con herramientas distintas para poder abordar ciertas situaciones de una manera un poco diferentes. ¿Cómo separo quizás un poco mi vida personal de mi vida privada? Yo siempre he de decir que cuando yo ya llego a mi casa y se cumple mi jornada de trabajo como tal, que por ejemplo es hasta las 5 de la tarde, de atender tanto mi trabajo privado como mi trabajo allá en la institución educativa, me desconecto, totalmente me desconecto. Llega el fin de semana, viernes 5 p.m., me desconecto de mi trabajo porque necesitamos nuestros espacios. Imagínate, de una u otra forma, cargamos con una gran responsabilidad de llevar muchos casos, de atender a muchas personas con una serie de problemas. Sí, lo hacemos porque es nuestro trabajo, porque nos nace, porque amamos esto, nos apasiona esto, pero no tenemos que descuidar nuestra salud mental tampoco. Entonces tenemos lógicamente que respirar cuando ya terminen nuestras jornadas de trabajo para poder atender nuestras vidas privadas y personales y desenfocarnos de estos aspectos laborales que a veces es complicado porque muchas veces te acuestas pensando en el paciente que atendiste hoy o que atendiste ayer y ok, ¿qué será esto? Vamos analizándolo y vamos pensando en formas de cómo mejorar esta situación. Nos pasa a veces también, no nos preocupamos de nuestros pacientes en sobremanera muchas veces, pero eso hay que aprender a equilibrarlo.
Tenemos que aprender a equilibrarlo para no mezclar la vida privada con la vida laboral o profesional. Claro, y en este tiempo libre que tú llegas a tener para ti, ¿qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta mucho leer. Sí, bueno, yo también he publicado artículos científicos, los pueden encontrar también en la web. Soy una persona que le gusta leer mucho, sobre todo esto, artículos. Soy una gran lectora de artículos científicos. Tal vez la literatura sí me gusta, sí me apasiona, pero no quizás como otros grandes apasionados de la literatura. Leo menos literatura, pero leo más revistas científicas. Me gusta, me apasiona, es una de las cosas que más hago. También me gusta, vivo en el campo, me gusta el campo, me encanta el campo, me voy a una cascada, me voy a un río, en su defecto, a la playa, que también me gusta mucho, por ejemplo. Voy, me escapo un ratito a la playa con mis amigos, con mis amigas, mi familia, y creo que esos son los momentos que más se disfrutan, ¿no? Los momentos que compartes con las personas que quieres. Entonces, llegando aquí a un punto, si se puede saber, ¿qué le apasiona ahora? ¿Qué le apasiona más o qué le gusta más? ¿La playa o las cascadas? Bueno, es difícil decidir, pero yo creo que me gusta un poco más la playa por los sunsets, los atardeceres, ¿no? Que son maravillosos y que realmente siento que cuando te encuentras con un atardecer, tal vez no les pasa a todos, pero sí nos pasa a muchos, tal vez muchos compartirán esto, y es a un estado de relajación y de paz tan grande que te sientes como pleno en ese momento. Y a mí me pasa mucho esto cuando veo un atardecer de esos wow, ¿no? Que a veces te encuentras o te topas cuando vas a la playa. Y por eso, por ese punto de ahí, una rayita, por una rayita le ganaría la playa. Cuéntanos para conocerte un poco más, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, te cuento que a mí me gusta mucho la comida criolla. Yo soy de campo. Soy de la parroquia de Ayacucho, claro que he vivido muchos años en Puerto Viejo también, pero sin embargo me considero de acá, de Santa Ana, de Ayacucho. Y a mí me encanta la gallina criolla. Mi comida favorita es el caldo de gallina criolla, el seco de gallina criolla. También me gusta bastante el ceviche, pero creo que me alineo más a lo criollo. Me gusta mucho lo criollo, podría decir que es mi comida favorita, desde siempre y hasta siempre. Yo sé lo contrario, a mí me encanta el pescado, yo me quedo Los con... mariscos. No porque tengo una alergia a casi Ah, todos los mariscos, menos al pescado, sorprendentemente, y es lo que yo más consumo. Entonces, Cindy, ya estamos para culminar. Vuelvo a agradecerte tu tiempo, este espacio, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el legado que a ti te gustaría dejar? bueno, yo creo que todas las personas tenemos un propósito en la vida y algo que yo deseo alguna vez es trascender. ¿Cómo trasciendes? No trasciendes de otra manera más que dejando una partecita importante de ti en otras personas, sembrando algo positivo en los demás. Y yo creo que el legado que a mí me gustaría dejar en otros es precisamente eso, que alguna vez me recuerden bueno, mira, yo tenía una mala conducta o una conducta inadecuada y ella me ayudó, o yo sufría este trastorno o esta patología y ella me ayudó a superarlo. Yo creo que ese es el legado más importante que me gustaría dejar en las otras personas, que yo haya sembrado algo positivo, dejado una huella positiva en los demás, por lo cual me recuerdo. Es bonito eso. Es prácticamente una parte de lo que nosotros queremos llegar con este espacio, que es dejar una imagen de lo que es Santana, todos sus profesionales, y no solo Santana, sino también la provincia de Manabí, que tiene grandes profesionales, grandes destinos, y que es algo hermoso que nadie debería perderse, visitar algún día o conocer, explorar, que es lo más bonito que pueden hacer, porque el tiempo explorando se aprecia mucho cuando se llega a una cierta edad que ya no se puede lograr. Cindy, y antes de finalizar, gracias por habernos dado este tiempo, por haber participado, y queríamos saber si te gustaría o quisieras recomendarnos a alguien que podamos invitar a participar aquí en el podcast. Bueno, un poquito difícil porque conozco a varios profesionales que ya los has entrevistado, pero he tenido la oportunidad de chequear un poquito tus podcasts
y muy buenos, por cierto. Yo de verdad quiero felicitarte, aprovechar este espacio, porque es muy bueno esto que haces, como indicabas. Esto permite conocer un poco más a nuestra gente, a los grandes profesionales que hay acá en nuestro cantón y que a veces desconocemos, ¿sí? Bueno, ahora mismo no te tengo un nombre porque tendría que poner a pensar un poco, tal vez después ya por interno te lo he de indicar, pero sí creo que por ahí he de hallar a alguien que todavía no hayas entrevistado. Entonces por ahí te puedo pasar el dato ya más adelante. Listo, Cindy, muchas gracias a todas nuestras personas que nos están viendo. Les agradecemos por acompañarnos una vez más, por suscribirse, dar like y comentar. Nos ayuda muchísimo y principalmente ayuda a que nosotros sepamos que les está gustando nuestro contenido. Cindy, muchas gracias por por participar y gracias por todo tu tiempo. No, gracias a ustedes, como te lo decía, pues, y también a todos quienes nos ven, que sigan a Bagler en su cuenta, en sus cuentas oficiales en todas las redes sociales y que pues aprovechen estos espacios que de una u otra forma son importantes para conocer un poco más respecto a ciertas áreas de trabajo que tienen diferentes profesionales y que a veces desconocemos un poco. Entonces esto nos permite tener un poco más de amplitud con respecto a la perspectiva de cada área, de cada profesional. Y de todas maneras, ustedes van a encontrar los links de todas las cuentas profesionales de Cindy para que puedan atenderse con ella. Ella es muy buena terapeuta, lo he logrado comprobar en este espacio que nos ha brindado y pueden buscarla perfectamente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao.